Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes acá, a las 2 de la tarde, su presentadora y también portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y bueno, en el día de hoy estoy solita en el estudio. Bueno, no solita, porque siempre están el equipo de producción, el equipo de Radio América y también, pues, nuestro camarógrafo. Pero no tengo invitado. ¿Por qué? Porque ustedes son los invitados nuestros el día de hoy. Ya saben que cada un cierto número de semanas, pues, abrimos los micrófonos precisamente para que ustedes, nuestros residentes del condado de Montgomery, nos llamen y nos expresen cualquier tipo de preocupación, recomendación, sugerencia, idea, opinión. Y de vez en cuando, siempre digo que aceptamos uno que otro elogio, porque eso está bueno. Las críticas me encantan, pero cuando me elogian me pongo más feliz. En fin, ustedes son los invitados. Vamos a tener los micrófonos abiertos. Cualquier tema que deseen abordar, pues me pueden llamar y, como de costumbre, siempre referimos sus quejas a los departamentos apropiados. El número en cabina acá en la emisora, el de siempre, el 301-962-1540. 301-962-1540. Hoy vamos a estar abriendo las líneas para que ustedes conversen conmigo, con su portavoz hispana, y me dejen saber cuáles son algunos de los problemitas que tenemos en nuestros vecindarios, que quizás le podamos hallar solución. 301-962-1540. Voy a hacer la pausa comercial de rigor mientras ustedes se alistan para llamarnos, y cuando regresemos, ya saben, micrófono abierto. Usted es el invitado de hoy. Ya volvemos. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Como dije en la apertura del programa, ustedes son hoy nuestros invitados especiales. ¿Por qué? Porque esporádicamente, cada cierto número de semanas, pues escogemos no traer a ningún invitado al estudio para poder escuchar de ustedes, nuestros residentes, porque cualquier opinión, cualquier queja que usted tenga, es importante que nosotros conozcamos lo que está aconteciendo en nuestras comunidades, y qué mejores que ustedes, nuestros residentes del condado que nos escuchan acá en el programa semanalmente, para que nos digan qué es lo que hay. En cuanto a lo del Zika, quería mencionar rapidito que acá en el condado de Montgomery tenemos un sitio web específico para cualquier tema relacionado con el virus Zika. Ese sitio es montgomerycountymd.gov/mosquito. O sea, el sitio nuestro del condado, /mosquito. Ahí está toda la información relacionada con este tema en particular del Zika. Me dice acá la productora Patricia que ya tenemos a alguien en la línea telefónica esperando. Como dije, los micrófonos abiertos hoy. El número en cabina 301-962-1540. Y tenemos a Víctor en la línea telefónica. Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. Más que nada, ante todo, mejor dicho, quisiera agradecer por este bonito programa que tienes, que nos mantiene a los
a los de Rockville y de Montgomery County bien informados, con información bien valiosa. La razón por la cual también quiero hacer mención es dar felicitaciones a los encargados el día de ayer que hicieron el espectáculo pirotécnico acá en Rockville. Muy bien, gracias. Estuvo muy, muy bonito, la verdad disfrutamos mucho nuestra familia y todos los que estuvimos ahí. Parece que se tiraron la casa por la ventana porque los fireworks duraron más de 30 minutos. ¿A dónde fue que estuvo usted? ¿Fue en la ciudad de Rockville? Sí, ajá. La ciudad de Rockville. Ok, no fuimos nosotros necesariamente en el condado de Montgomery. El oficial del condado de Montgomery fueron en Germantown, en el centro recreacional que está en Boyd's, en Germantown, y también en la escuela secundaria Albert Einstein. Sí, esos son los que puedo decir que fue nuestro departamento de recreación, pero obviamente nos alegra, nos contenta mucho de que usted haya quedado satisfecho, ¿no? El despliegue que hizo de fuegos artificiales la ciudad de Rockville, porque obviamente queda dentro de nuestro condado de Montgomery. Así que me alegro que lo haya disfrutado en familia, qué bueno. ¿Eso era todo, Víctor? Sí. Ok. Okay, muchísimas gracias, Víctor. Pues muy bien, eso fue un elogio para la ciudad de Rockville, que obviamente hizo un despliegue bien bonito en el día de ayer. Y gracias, ¿no? Gracias a la madre naturaleza que se pudieron llevar a cabo. Estábamos entre sí o no, si se cancelaban o no, pero bueno, afortunadamente se pudieron llevar a cabo y fue de gozo y disfrute para muchísimas familias de nuestro condado. Tenemos a Mari en la línea telefónica. Buenas tardes, Mari. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Mire, yo estaba llamando. Fíjense que tenemos un problemita ahí donde vivimos. Ajá. Yo hace poquito compré unos tambos para la basura y hay demasiados ratones y los ratones... Ok, para empezar, usted dice dónde vivimos. ¿Dónde es que vive usted, Mari? Ahí en Wheaton. Ok. Ahí en la Camden Street. ¿Esto es un complejo de apartamentos o casas? No, casas. Ok. Entonces, fíjese que yo boté los primeros tambos porque se los comieron, se meten al bote de la basura. Yo les quería dar una opinión. Si ustedes pudieran ponerse de acuerdo con el concejal o con quien sea, a ver si ustedes los pueden vender botes, así como los azules que llevan antes para el recycle, el más grande, para echar la basura. Porque fíjate, los de la tienda se los comen los ratones y no estamos en nada. Óigame, pero estos ratones que usted tiene no son ratones, a lo mejor son ratas o a lo mejor es otro tipo, No solo soy yo, es todo el vecindario de ahí. Ahí tengo una vecina. Esto es en Amherst. No, son ratones. No, la calle donde vive usted, Mari, en Wheaton. No, la Camden. Ok. Ajá, son unos ratones grandes y están haciendo unos hoyos así para dentro de la casa. Entonces ayer yo justamente mandé a traer una bolsa de cemento y le eché a toda la pared de afuera. Ok, Mari, perdona que le interrumpa porque le voy a hacer unas cuantas preguntitas claves con esto. Sí. Aparenta que haya como que está infestada la zona con estos roedores inmensos. Sí, infestada completamente, le voy a hablar así. Ok, ustedes como vecinos han conversado sobre el tema, varios vecinos de la cuadra, digamos, han conversado sobre el tema, si es que quizás hay alguien que tenga un patio lleno de, que sea un basurero prácticamente, que se convierten en criadero. ¿Habrá algún vecino por ahí que tenga algún problemita así en el trasfondo de la casa, que quizás es lo que está generando la sobrepoblación de estos roedores ahí en el vecindario? Pues no sé, la verdad, porque la verdad yo no miro nada que esté ahí inadecuadamente. Ok, fíjate lo que vamos a hacer, Mari. Usted va a llamar al 311 y usted va a decir que hay una infección de roedores en la zona porque tiene que dar la dirección exacta donde usted vive. ¿Okay? No quiero que me la dé ahorita en el aire. ¿Okay? Sí, está bien. Porque esa es su dirección privada. Ajá, sí. Entonces le van a dar un numerito de reclamación. Usted va a pedir de que el condado venga a inspeccionar qué es lo que está pasando, porque obviamente esto es un problema muy grande en Washington, D.C., en el distrito. Sí. De hecho, las autoridades hace como 1 año y medio más o menos llevaron a cabo una cumbre sobre los ratones, una cumbre, porque se multiplicaron, están tan multiplicados a un nivel en Washington, D.C., que les es inclusive muy, pero muy difícil el exterminar. ¿Okay? Lo que quiere decir que acá en el condado de Montgomery, obviamente, no queremos que eso suceda. Sabemos que hay zonas que sí, que obviamente están los ratones y esta es la zona, ¿no? Esta es la época donde ellos, pues, se multiplican. Sí. Entonces, Mari, vas a hacer tu petición
y mi número celular. Fíjate, tienes para escribir. Un momentito, voy a buscar un lápiz. Ok, yo te lo paso después. Yo lo voy a pasar al aire, ¿ok? Yo te lo paso, sigue escuchando, yo te lo paso, tú lo vas a recibir, entonces vas a hacer lo siguiente. Después que hagas tu reclamación con el 311, ellos te van a dar un número de ticket, un claim number, ¿verdad? Sí. Tú me vas a escribir ese numerito de ticket y con tu numerito de ticket yo le voy a dar seguimiento internamente. Ok, está bien. Ok, bueno, cuelgas, voy a hablar con la próxima llamada y cuando termine con el próximo, paso mi número de teléfono al aire para que me mandes el texto. Bueno, muchas gracias. Ok, muy buenas tardes. Tenemos a otra persona en la línea telefónica, don José. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Yo quería poner hacer un comentario acerca de dónde depende el que pongan cámaras de speed limit en el área de Montgomery. Ok. Del estado o del condado. Ok. Cámaras de velocidad es la preocupación suya, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjeseme, esta es la cuestión. Los departamentos de policía son los que establecen dónde van instaladas estas cámaras de velocidad. Tienes que entender, el condado de Montgomery, por ejemplo, si tú te vas al sitio web nuestro del condado y pones traffic cameras, haces una búsqueda Google, traffic cameras, ahí te aparece toda la lista de las que son las cámaras que el condado de Montgomery opera. Porque acuérdate que dentro del condado de Montgomery tenemos otras jurisdicciones, como la ciudad de Gaithersburg, la ciudad de Rockville, la ciudad de Tacoma Park, que son ciudades independientes y ellos determinan dónde van las cámaras de ellos. Digamos que acá en el condado de Montgomery lo determina más o menos la policía y eso tiene que ver en colaboración, obviamente, con el departamento del Highway Safety Administration de carreteras del estado de Maryland, donde se van reportando las áreas de alta incidencia de accidentes, incidencias de atropellos a peatones, por supuesto, accidentes automovilísticos, lo que quiere decir que esto es una colaboración conjunta de varias entidades del cumplimiento de las leyes de tránsito, ¿ok? Pero yo escuché de que era como una compañía de otro país que venía a poner las cámaras y que... Generalmente son contratos independientes que empresas que se dedican a eso a nivel del país y son contratos que obtienen del gobierno, de las jurisdicciones locales para instalar las cámaras. Pero obviamente es parte del enforcement, en inglés es la palabra, el cumplimiento de la ley por parte de estas autoridades, de estas agencias, como lo es la policía. Pero si usted se va al sitio web, y esto lo he hablado aquí anteriormente, muchas personas quieren saber exactamente dónde están las cámaras. Bueno, las cámaras, usted se va al sitio web de nosotros, Montgomery County, md.gov, y ahí hace una búsqueda de traffic cameras en inglés y encuentra dónde están precisamente localizadas. ¿Okay? Sí, pero hay veces que están, una vez un día están en un lado, otro día están en otro lado. Y no me parece a mi gusto que uno va medio dormitado a trabajar. Bueno, no, usted no tiene, si está dormitado no puede ir a trabajar, no puede conducir, don José. No me haga eso, no vaya a ser que se me mate en la carretera. ¿Ok? Digo en un sentido. Y desaceléreme, don José. En un sentido chistoso, pero no es que en realidad... Pero con esas cámaras se despierta bien rápido. Mire, yo he sido víctima de las cámaras, pero al final de la jornada, esto se trata precisamente de la seguridad de todos nosotros, los conductores y también los peatones en el condado de Montgomery y en todas las jurisdicciones, porque las cámaras de velocidad están ya donde quiera, donde usted vaya en el país. Así que hágame... Mire, José, no me argumenten más, José. Tengo que tomar la próxima llamada, pero ya le recomiendo, fíjese, desacelere, no conduzca durmiéndose cuando me va a trabajar, por favor, porque se trata de su seguridad personal. Y número 3, ¿quiere saber dónde están las cámaras? Vaya al sitio web, ahí está la lista, Montgomery County, md.gov. Bueno. El número telefónico mío de celular, que se lo iba a pasar a Mari. Mari, espero que ya tengas lápiz y papel. Es 240-277-8072. 240-277-8072. Ese es mi celular personal, el mío. Yo tengo 2 celulares, el del gobierno y el mío personal. Ese que yo le estoy dando
es el personal. Me puede enviar un mensaje de texto diciéndome que es usted, Mari, y me manda el número de reclamación para darle seguimiento a esto, porque verdaderamente no queremos que haya más ratones en Montgomery de lo que hay seres humanos, porque esa es la realidad en Washington, D.C., aunque no lo crean. Bueno, tenemos a Edwin en la línea telefónica. Muy buenas tardes, Edwin. Sí, buenas tardes, señor Lomna. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está usted, don Edwin? Bien, gracias a Dios también. No, mire, mi pregunta era porque hace 10 años yo fui víctima de un robo ahí en Wheaton, cerca de los shopping centers latinos que están ahí. Ajá. Y a mí llegó la ambulancia y todo, y me llevaron a la policía y todo. Hace 10 años pasó eso, y yo quise aplicar para la visa U, pero el policía que me atendió a mí, él no hablaba español. Y yo colaboré y todo, y ahora pues el problema es que como yo necesito que él me firme ese papel, dicen que, no sé, él firmó el papel diciendo que yo no quería colaborar, y yo colaboré y todo. Entonces la pregunta mía era si yo, no sé si la señora Blanca Clean, creo que es verdad, la encargada del departamento de policía. Uh-huh. No sé cómo podía ser yo para hablar con ella, porque yo siempre he vivido aquí en Montgomery, ¿me entiendes? Ok. ¿Sabes? Ok, don Edwin, dos cosas. Esto fue un incidente de hace 10 años. Lo primero que yo les recomendaría es, si usted está tratando, y ya esto es como una opinión mía aparte, ¿no? Si usted está tratando de encontrar la visa U aún a través de ese incidente de hace 10 años atrás, yo le diría que hable con un abogado de migración a ver si el plazo, el término, las limitaciones, si ya caducó o si usted todavía calificaría. Ese sería el primer paso. No vaya a ser de que usted pues esté ya que se le haya caducado el problema, el asunto, el plazo. ¿Ok? Así que eso sería el primer paso. El segundo paso, testéame, 240-277-8072. 240-277-8072. Ok. ¿Ok? Está bien. Ok, Está bien. bueno. Muchas gracias. Y para pasarte el teléfono de Blanca, pero siempre pidiéndole a ella la autorización, ¿no? De que me permita compartir el número de ella personal. Porque el público usted lo puede obtener visitando el sitio web de la policía. Ok, tengo sorpresita. Adelante. Come in. Bueno, cambió el formato del programa porque me acaba de llegar acá el señor Jim Stowe. Jim Stowe es el director de la Oficina de Derechos Humanos del Condado. La semana pasada, I'm introducing you as you walk in. How are you? I'm well. Great. Él es el director de la Oficina de Derechos Humanos del Condado, quien nos va a hablar sobre el salario mínimo que acaba de entrar en vigor el 1 de julio. So, minimum wage went up in Montgomery County as of July 1st. July 1. Okay, the 1st of July. El 1 de julio, el salario mínimo incrementó acá en el condado de Montgomery, 10.75, right? $10.75, exactly correct. $10.75. Who has to be paid the minimum? Who's exempt? And what happens if my employer does not pay me that minimum wage? And I go to you. Well, if the person is otherwise not eligible for either state or federal government requirements to be paid minimum wage, if they are under 19 years of age and work less than 20 hours per week. Si es una persona que bajo las leyes estatales y federales quedan exentas, por ejemplo, menor de los 19 años de edad y trabaja menos de 20 horas semanalmente. And in some instances, if there is a training wage or requirement to learn the job. O si le están adiestrando, es un requisito de adiestramiento de su empleo. Ajá. And that's basically it. That's it. Esas son las únicas categorías bajo la cual no le deben de estar pagando el mínimo. There was a certain confusion whether the minimum wage would go into effect, the increase, July 1st or October 1st. There was some confusing information coming from the state, actually. Well, as it turns out, county government came back and a bill, actually the bill was passed in March, actually, and effective June of this year. Mm-hmm. That would have put in place actually June of last year, but put in place then the opportunity then for our
actual increase in minimum wage to actually be in line with the state's minimum wage. Okay. Which is obviously going to go into effect at the beginning of their fiscal year, which always is July 1. July 1st. So Okay. that Let me was go ahead and translate that, Jim. Sure. So, básicamente, hubo una enmienda por el Consejo. Final de la jornada alineó lo que era cuando entrara en vigor el aumento al salario mínimo en el condado de Montgomery para alinear lo que fuera a la vez con el Estado. Como en el Estado comienza el 1 de julio el año fiscal, pues acá, ahorita, en el condado de Montgomery, acaba de entrar en vigor el aumento al salario mínimo, $10.75. Disculpen que he tenido este invitado que me llegó medio que improvisado, pero es muy buena información porque Jim es el director de la Oficina de Derechos Humanos. ¿Por qué? Si a usted no le pagan el mínimo, es la oficina de él la cual tiene que darle frente a esa situación. So, how long do employers have to adjust payroll? And No, there's no time to adjust. There's no time. As of July 1, you should be paying the Okay. exact correct wage for your workers. This is not new. This, of course, as I said before, was actually signed into law March of 2015. This, again, shift in the actual effective date. And it's actually effective July of 2015. So that was a year ago. A year ago. So- Yo le estaba preguntando que qué tiempo tienen los empleadores, ¿no? Para ajustar las nóminas y pagarle a los empleados lo mínimo. Pues básicamente no hay tiempo. Tienen que empezar a hacerlo desde ahorita, desde el 1 de julio de este año, porque esta ley se firmó, entró en vigor en marzo del 2015 y entró en vigor en julio del año pasado. O sea, que todo el mundo tiene que saber que ya lo tiene que ajustar rapidito. So what happens if my employer is not? I request, the modification in my minimum wage, and still, it's been a couple of months, and I don't see that on my pay stub. What is next? Your office, right? Well, please call our offices, but eventually you'll be calling the Department of Labor Licensing and Regulations, DLLR, for the state of Maryland. Their standards division will take these complaints and begin then to do an investigation, and then they're very, very aggressive looking at some of these issues in Montgomery County particularly, as well as also Prince George's County. They're doing the work of both of our counties in trying to enforce this law. In Montgomery County, I mean, when you send somebody to call the state, it might take several routes and this and that. But what are we doing here locally for county residents through your office? Okay. Again, call us. Okay, your number is 240. 240-777-84. I'm going to give him my number, Okay. 90. 90. That is my number. Your So number. You call me. And we will be very, very much involved Helping in the filing process. complaints We want to get this in place. And this is not against employers. This is really trying to find a good place for all of our workers, to include the employers who, in fact, employ them. This is a win-win for everybody. And we want to make sure that we're doing all we can to facilitate this actually being implemented as smoothly as possible. And so this is not an aggressive or some sort of adversarial kind of relationship. We want this to work for everybody. Ok. Él nos estaba diciendo que obviamente estas quejas en realidad las manejan directamente el Ministerio del Trabajo del Estado de Maryland. Pero la Oficina de Protección de Derechos Humanos del Condado de Montgomery está dispuesta a ayudarle a usted. El teléfono es el 240-777-8490. 240-777-8490. Una vez más, el salario mínimo acá en el condado de Montgomery pues ha sido elevado a $10.75 y su empleador ya tiene que haber ajustado la nómina para que le estén pagando ese mínimo si ese es el salario suyo. El trabajo que hace la oficina de él de ninguna manera es en contra de los empleadores, no es que sean adversarios, es simplemente el cumplimiento de la ley. I have an interesting question for you. There are cases perhaps where the individual that is working might not be legal, this and that. It's everybody required to receive that minimum wage. Everybody is required to receive that minimum wage. I would just suggest that if that is the case, then there's some other issues going on. There's some there issues that certainly be dealt with in a very different kind of way. It have nothing to do with of course, the minimum wage. But if you are working in a job in Montgomery County. Yo le estaba preguntando que quizás si usted está ilegal, ¿qué hay si su jefe no le quiere pagar el mínimo?
Pues la respuesta es que lo de trabajar legal o ilegal, eso es otro tema aparte. Pero si usted está trabajando en el condado de Montgomery, go ahead, Jim. And you are not in one of those exceptions that we mentioned earlier in our comments together. Y si usted no está en una de esas excepciones, las que mencionamos anteriormente, menor de 19 años, trabajando menos de 20 horas a la semana, o también que esté recibiendo algún adiestramiento para el trabajo que va a desarrollar, que son las excepciones. Ajá. As of last Friday, July 1st, A partir del viernes pasado, 1 de julio, you should be earning at least $10.75 per hour. usted tiene que estar ganando mínimo $10.75 por hora. So let's say my employer is not paying me that, and I circle back with you. How long does it take, more or less, for me to see the adjustment, actually, for somebody to tell my employer, hey, you better pay it? Or are there citations against employers, too? Well, there is. There Okay. is, of course, action that can be taken, but it's, again, taken by, the Department of Labor, Licensing and Regulations and for the state of Maryland. But, again, they are very, very responsive to these kinds of issues. And let me just say this. Most employers, and we are very fortunate in that regard here in Montgomery County, do the right thing. They are paying the right amount of money for the job being actually undertaken by the employee. Let me translate that. El estado de Maryland es el que se ocupa, ¿no?, de que su empleado le pague. El estado de Maryland dice, nuestro director de la Oficina de Derechos Humanos, que están haciendo muy buen trabajo en dándole seguimiento a cualquier tipo de reclamación. But disturbingly enough, Y que muchos empleados acá en el condado de Montgomery ciertamente pagan lo que tienen que pagar, pero que también hay... there are some employers who are not paying in some instances, believe it or not, at all. Okay. Y hay, Much en less algunos than casos, hay algunos minimum casos wage. que hay empleadores que ni siquiera están pagando, olvídese del mínimo, no están pagando lo que le corresponde. In these instances, payroll may be running tight, revenue may be running tight as well, and people are asked then to delay getting paid and those kinds of things. And that's first, it's not right, number one, but number two, it's not legal. It's not legal. Muchos casos, ¿no?, que no hay flujo de efectivo, que hay problemas de nómina, los empleadores dicen te pago más tarde, pero bueno, más allá del que eso no está correcto, pues es ilegal también. Y deben ustedes conocer sus derechos. Ajá. There's one issue too I want to make sure we address is those who are home from college, young people who are trying to pursue jobs may not know that the minimum wage has been changed. I ran into a couple just the other day in the mall who were chatting about their new job and felt they were not being paid the correct amount of money. And they may not have been. So particularly our seasonal workers who And are the working younger over people 20 as hours, well. if they're at Young least 19 people as well. and working over 20 hours per week, they deserve rather be paid than a $10.75. Me estaba compartiendo acá nuestro director de la Oficina de Derechos Humanos el hecho de que en muchos casos la gente joven, sobre todo los que trabajan durante los meses que están libres de la universidad o del college, que muchos de ellos no saben cuál es el salario mínimo y los empleadores pues no se los pagan. Él en particular se tropezó con una pareja durante el fin de semana de gente joven a los cuales no le estaban pagando el salario mínimo. Lo que quiere decir que si hay algún joven en la familia que esté trabajando, pues obviamente hay que estar prestando atención. Mayor de 19 años, pues ya hay que pagarle los $10.75 como mínimo. Jim, we got to do this again because we run short of time. I got to close the show. Thanks for coming, even though it was last notice. Thank you. We'll come back when we have more time. To talk about a lot more issues Absolutely. for We'll you. reschedule. Él llegó a último momento porque hubo problemas de coordinación. Culpa de Lorna siempre. Y entonces, pues nada, vamos a traerlo él nuevamente al programa porque obviamente es información muy importante. Pero ya sabe, el salario mínimo en el condado de Montgomery entró en vigor el viernes pasado, 1 de julio, $10.75. El teléfono de la Oficina de Protección de Derechos Humanos es el 240-777-8490. Es el teléfono de Jim. Muchísimas gracias. Thank you, Jim, for being here. Gracias a ustedes por esa sintonía y discúlpenme a aquellos de ustedes que quizás se quedaron esperando para darme sus quejas, opiniones y ideas. Será hasta la próxima porque definitivamente me alimenta mucho el saber lo que está pasando en nuestra comunidad. Muy buenas tardes y regreso Dios mediante el próximo martes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.
La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio.